Las historias tienen un principio y un final. Pero, ¿qué pasa cuando el final no es el que querías? ¿Qué pasa cuando sabes que el libro se cerrará y que tú desaparecerás con él? Hoy te contaré la historia de 3 personajes que intentaron luchar contra el destino. 3 almas atrapadas en un mundo donde sus palabras no eran suyas, donde sus sentimientos estaban escritos mucho antes de que los sintieran. Ian Dan No, la chica que desafió al destino. Todo comenzó con ella. Ian Dan No. Un personaje secundario en una historia que ni siquiera la tenía en cuenta. Pero Dano no aceptó su destino. No aceptó morir en una historia donde su única función era sufrir. Luchó. Intentó cambiar su historia. Se enamoró de un chico que ni siquiera existía en las páginas originales. Creyó, hasta el final, que podía reescribir su propio desenlace. Pero, ¿se puede desafiar al escritor? Cuando el mundo de Secret comenzó a desmoronarse, Dano supo que no había más páginas. Sabía que estaba llegando al final. No lloró. No suplicó. Solo sonrió, porque, por primera vez en su existencia, había vivido como ella quería. Y entonces, la historia terminó. Ian Dano desapareció. Como una palabra escrita en la arena, borrada por las olas del tiempo. Haru, el chico que nunca debió existir. Él fue una anomalía. No estaba en la historia. No tenía nombre, ni pasado, ni futuro. Pero cuando Dano lo vio, cuando lo eligió, algo despertó en él. Se convirtió en su salvador, en su amor, en su única elección real dentro de un mundo donde nada era verdadero. Pero Haru también sabía la verdad. Sabía que, cuando la historia terminara, él se iría con ella. Así que cuando vio a Dano desaparecer, no luchó. Solo cerró los ojos, y la siguió. Porque su destino no estaba escrito en un libro. Su destino era ella. Baek Kyang, el chico que se quedó atrás. Pero no todos desaparecieron. Baek Kyang se quedó. Vio como el mundo a su alrededor se desmoronaba, como los personajes que habían luchado por su propio destino se desvanecían en el aire. Vio a Dano desaparecer frente a él, sin poder hacer nada para evitarlo. Y en ese momento, antes que su mirada se apague, lo entendió. Nunca tuvo una oportunidad real. No importaba cuánto deseara cambiar, cuánto se arrepintiera. No importaba si al final quiso ser alguien diferente. Él era parte del guión original. Y el guión no le permitió cambiar. Así que el mundo siguió girando, pero todo había cambiado. Las páginas avanzaron sin ellos. Sin Dano. Sin Haru. Sin la historia que él conocía. Baek Kyang se quedó, sí. Se quedó con los recuerdos de un amor que nunca pudo corresponder. Con las sombras de una historia que ya no existía. Condenado a seguir en un libro vacío, donde su personaje debía continuar, aunque él ya no quisiera. Porque, al final, Baek Kyang nunca fue el protagonista de nada. El último capítulo. Las páginas se cierran. La historia termina. Los personajes desaparecen, sus vidas atrapadas entre líneas que ya no se escribirán nunca más. Ian Dano desafió al destino. Haru encontró su propósito en ella. Baek Kyang se quedó atrás. Y nosotros solo podemos recordar. Porque aunque el libro se haya cerrado, en algún lugar, en algún rincón olvidado entre el papel y la tinta, alguien vuelve a escribir. Una nueva historia. Un nuevo comienzo. Tal vez, con un final diferente. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos para más historias como esta. Comparte con alguien que también ame los relatos que desafían al destino. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde exploraremos más mundos, más personajes y más finales que nos hacen reflexionar. Hasta la próxima.